¿Sabías que Miguel de Cervantes, el genio detrás de Don Quijote, ocultaba un secreto tan oscuro que podría haberlo enviado a la hoguera? Imagina un hombre que luchó en batallas sangrientas, fue esclavo en tierras lejanas y escribió una obra maestra que cambió el mundo, pero cuya vida real es un laberinto de enigmas que la historia oficial ha intentado enterrar. Bienvenidos a este viaje fascinante por las sombras de su existencia, donde cada paso revela capas de misterio que te mantendrán al borde del asiento. Si Don Quijote soñaba con gigantes, Cervantes soñaba con verdades prohibidas. Antes de sumergirnos en esta odisea, cuéntanos en los comentarios cuál es tu teoría favorita sobre los secretos de los grandes escritores de la historia, como Cervantes mismo. Tu opinión podría inspirar a miles. Miguel de Cervantes Saavedra nació en un mundo de contrastes, en la España del siglo XVI, una época donde el imperio se expandía como un fuego incontrolable, pero las sombras de la Inquisición acechaban en cada esquina. Alcalá de Henares, su ciudad natal, era un hervidero de eruditos y clérigos, pero para la familia Cervantes la vida era una lucha constante contra la pobreza y los rumores. Su padre, Rodrigo de Cervantes, un cirujano itinerante de humilde origen, se movía de pueblo en pueblo buscando pacientes, mientras su madre, Leonor de Cortinas, tejía redes de supervivencia en un hogar que apenas alcanzaba para alimentar a 7 hijos. Miguel, el cuarto de ellos, llegó al mundo el 29 de septiembre de 1547, en una casa modesta que hoy se erige como monumento, pero que entonces era solo un refugio contra las deudas que perseguían a su familia como fantasmas implacables. Desde niño, Miguel mostró una curiosidad insaciable que lo distinguía de sus hermanos. Mientras otros jugaban en las calles empedradas, él devoraba libros prestados, imaginando mundos más allá de las murallas de Alcalá. Pero el destino, caprichoso como en las novelas que más tarde escribiría, lo arrastró pronto a la realidad cruda. A los 22 años, en 1569, la familia se mudó a Madrid, huyendo de las deudas de Rodrigo, quien terminó en la cárcel por deudas médicas impagadas. Ese episodio marcó a Miguel profundamente, plantando las semillas de esa visión irónica del mundo que impregnaría su obra. En Madrid, el joven Cervantes se inscribió en el estudio de la Villa, asistiendo a clases de humanidades, pero su verdadera educación vino de las tabernas y las plazas, donde escuchaba historias de marineros y soldados que hablaban de glorias en el Nuevo Mundo y horrores en las guerras contra los otomanos. La intriga comienza aquí, en esos años formativos, cuando Miguel se codeaba con poetas y dramaturgos en los círculos literarios incipientes. Se rumorea que ya entonces escribía versos satíricos que circulaban en manuscritos clandestinos, criticando a la nobleza corrupta y a la Iglesia que quemaba libros herejes. ¿Era Cervantes un rebelde en potencia? ¿Un hombre que disfrazaba su disidencia en rimas inocentes? Los historiadores debaten si su primera obra perdida, un poema épico sobre la batalla de Lepanto, contenía alusiones veladas a la hipocresía de los poderosos, pero la tensión escalaba. En 1571, con solo 24 años, Miguel se alistó en el ejército español, huyendo quizás de un duelo o de deudas menores que lo perseguían, o tal vez atraído por la promesa de aventura en el Mediterráneo en llamas. El viaje a Italia fue su primer portal hacia lo desconocido. Como criado del cardenal Giulio Acquaviva, Miguel cruzó los Alpes y llegó a Roma, la ciudad eterna que bullía de intrigas papales y artistas renacentistas. Allí absorbió el latín fluido y el italiano vivo, lenguas que más tarde moldearían su prosa. Pero Italia no era un paraíso, era un campo de batalla contra la amenaza otomana que se cernía sobre Europa. Cervantes, con su espíritu inquieto, pidió ser transferido a la Armada, y en septiembre de 1571 se unió a la flota del Marqués de Santa Cruz. La nave en la que sirvió la marquesa era un leviatán de madera y cañones, surcando mares donde piratas berberiscos acechaban como lobos. En esas noches de guardia, bajo estrellas indiferentes, Miguel comenzó a garabatear notas en un diario improvisado, fragmentos que describían no solo el mar, sino los miedos profundos de los hombres que lo navegaban. La batalla que lo definiría llegó el 7 de octubre de 1571, en el Golfo de Lepanto, donde la Liga Santa se enfrentó al Imperio Otomano en el choque naval más sangriento de la historia. Cervantes, con fiebre terciana que lo debilitaba,
pidió servir en la toldilla del buque insignia, la Real, comandada por don Juan de Austria. El aire se llenó de humo y gritos, mientras las galeras chocaban como bestias enfurecidas. Miguel luchó con un arcabuz en manos, disparando contra los genízaros que saltaban a bordo. Una bala turca le destrozó el pecho, otra le mutiló la mano izquierda, ganándose el apodo de «el manco de Lepanto». Pero su coraje no pasó desapercibido. Incluso herido, ayudó a remolcar cañones y a cuidar a los heridos. Aquella victoria, que salvó a Europa de la invasión, fue su bautismo de fuego, pero también el inicio de sus sombras personales. En las cartas que escribió después se percibe un tono ambiguo, como si la gloria militar ocultara un trauma que lo perseguiría de por vida. Tras Lepanto, Cervantes no regresó a España de inmediato. Continuó sirviendo en la Armada, participando en escaramuzas en Túnez y Córcega, donde capturó galeras corsarias y se enfrentó a tormentas que casi lo ahogan. En 1575, su nave, la Sol, fue atacada por corsarios argelinos cerca de las costas catalanas. Miguel, valiente como siempre, se negó a rendirse y luchó hasta que lo capturaron. Encadenado y vendado, fue arrastrado a Argel, la capital de la piratería berberisca, un infierno de mercados de esclavos y mazmorras subterráneas. Allí comenzó su calvario de 5 años como prisionero, un período que la historia pinta como heroico, pero que en realidad estuvo lleno de desesperación y secretos que Cervantes guardó celosamente. ¿Qué pactos hizo en esas celdas para sobrevivir? ¿Qué visiones de libertad soñó en la oscuridad? La intriga se intensifica, porque Argel no era solo una prisión, era un crisol donde se forjaron las ideas que darían vida a Don Quijote, pero también a misterios que ni siquiera sus biógrafos han desentrañado por completo. Mantente atento, porque en el próximo giro revelaremos cómo este cautiverio lo transformó en un hombre marcado por enigmas que desafían la realidad misma. La llegada de Miguel de Cervantes a Argel en 1575 no fue solo el comienzo de una cautividad brutal, sino el umbral de un abismo donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se difuminaba con cada amanecer forzado bajo el sol abrasador del norte de África. Imagina un joven de 28 años, con el cuerpo aún marcado por las heridas de Lepanto, arrastrado por cadenas oxidadas a través de calles atestadas de mercaderes que regateaban por almas humanas como si fueran telas o especias. Los baños argelinos, esos infames depósitos de miseria donde se clasificaba a los cautivos cristianos, se convirtieron en su primer infierno personal, un lugar donde el hedor de la desesperación se mezclaba con los gritos de los recién llegados. Cervantes, con su mano izquierda inutilizada y el pecho vendado, fue tasado por su captor, un renegado griego llamado Dalí Mamí, quien vio en él no solo un esclavo valioso, sino un espíritu indomable que podría rendir frutos en redención o en lealtad forzada. En aquellos baños húmedos y oscuros, Miguel compartió el espacio con cientos de prisioneros de todas las naciones, desde genoveses astutos hasta catalanes resilientes, todos unidos por el temor a ser vendidos a plantaciones remotas o a harems lejanos. Dalí Mamí, un corsario astuto que había abrazado el Islam por conveniencia, compró a Cervantes por un precio que reflejaba su estatus de soldado herido, 500 escudos de oro, una suma que el joven prometió pagar con su ingenio antes que con su sudor servil. Pero la verdadera intriga radicaba en cómo Cervantes, desde el primer día, comenzó a trazar planes de fuga que rayaban en la audacia suicida. En cartas clandestinas que enviaba a España a través de frailes redentores, describía no solo su sufrimiento, sino vislumbres de un Argel que bullía de secretos, redes de espías otomanos infiltrados en Europa, tesoros piratas escondidos en cuevas costeras y alianzas prohibidas entre renegados cristianos y sultanes ambiciosos. ¿Era Cervantes un mero cautivo? ¿O ya entonces sus ojos captaban sombras que lo convertirían en un cronista involuntario de un mundo subterráneo? La vida en el harén de Dalí Mamí, donde Miguel trabajaba como intendente de las cocinas y los jardines, era una ilusión de relativa libertad que ocultaba cadenas invisibles. Por las mañanas supervisaba la preparación de banquetes para invitados turcos,
cortando frutas exóticas con su única mano útil mientras escuchaba conversaciones en árabe y turco que le revelaban los engranajes del imperio berberisco. Dalimami, impresionado por la elocuencia del español, lo ascendió rápidamente, permitiéndole incluso vagar por los bazares bajo vigilancia. Fue en esos mercados caóticos, llenos de sedas persas y armas curvas, donde Cervantes absorbió las lenguas y costumbres que impregnarían sus novelas. El flow del bereber mezclado con el italiano de los mercaderes venecianos, las historias de djinns y héroes errantes que los moriscos contaban en susurros. Pero bajo esta fachada de adaptación yacía un plan maestro que lo consumía por dentro, un esquema de escape que involucraba a compañeros cautivos y mapas mentales de las defensas argelinas. El primer intento de fuga ocurrió apenas 4 meses después de su llegada, en la primavera de 1576, cuando Cervantes convenció a 3 compañeros, un aragonés, un valenciano y un italiano, de unirse a él en una hazaña que desafiaba la lógica misma. Armados solo con dagas robadas y la determinación nacida de la desesperación, planearon huir en una barca robada durante una noche de luna nueva, navegando hacia las costas de Valencia, a cientos de millas de distancia. La preparación fue meticulosa. Miguel falsificó cartas de libertad usando tinta hecha de hollín y jugo de limón, y sobornó a un morisco local con promesas de oro futuro. La noche elegida. El viento aullaba como un presagio, y el grupo se escabulló por las murallas orientales de Argel, deslizándose como sombras entre patrullas de guardianes. Remaron durante horas en la oscuridad del mar, con Cervantes al timón, recitando versos de Homero para mantener el ánimo alto, pero el destino intervino cruelmente cuando un bote de vigilancia los avistó al amanecer. Recapturados a solo unas leguas de la costa africana, fueron arrastrados de vuelta a Argel ante la furia de Dalimami, quien los sometió a un castigo que rozó la ejecución. Cervantes, en lugar de ser azotado como los demás, recibió latigazos moderados y una advertencia velada. Su inteligencia lo salvaba, pero también lo hacía sospechoso. En las mazmorras, donde pasaron semanas, Miguel grabó en las paredes con una uña rota iniciales y fechas, marcas que historiadores siglos después interpretarían como códigos cifrados de futuros escritos. Esta primera derrota no lo quebrantó, al contrario, avivó un fuego interno. En cartas a su familia que lograron llegar a España, suplicaba por el rescate, pero entre líneas insinuaba descubrimientos que valían más que la libertad. Rumores de una flota otomana secreta preparándose para invadir Sicilia, o la existencia de un manuscrito perdido de Averroes escondido en una mezquita argelina. ¿Estaba Cervantes inventando para motivar a sus parientes? ¿O realmente había penetrado en los velos de la corte de Ulújali, el dey de Argel? Mientras el tiempo se estiraba como una herida abierta, Cervantes se convirtió en una figura legendaria entre los cautivos, un líder natural que organizaba lecturas clandestinas de la Biblia en fragmentos memorizados y componía sonetos en voz baja sobre la patria lejana. Su segunda fuga, planeada con mayor astucia en el otoño de ese mismo año, involucró a 14 hombres, un grupo más grande que buscaba la solidaridad en números. Esta vez recurrieron a un fraile trinitario español que visitaba Argel disfrazado de mercader, prometiendo coordinar el rescate desde el exterior. Cervantes falsificó sellos otomanos en documentos de emancipación, y el plan culminó en una noche tormentosa donde escalaron las murallas con cuerdas tejidas de trapos. Corrieron hacia el interior, hacia el desierto, con la esperanza de unirse a beduinos cristianos ocultos, pero traicionados por un compañero cobarde, fueron interceptados por una patrulla de caballería. Miguel, liderando la retaguardia, luchó ferozmente, recibiendo un golpe en la cabeza que lo dejó semi-inconsciente, y al despertar en la cárcel enfrentó no solo la ira de sus captores, sino la sospecha de que era un espía de Felipe II. Este segundo fracaso intensificó la intriga alrededor de Cervantes, porque Dalí-Mami, en lugar de ejecutarlo, lo interrogó durante días sobre sus motivaciones. En esas sesiones tensas, bajo la amenaza de hierros candentes, Miguel defendió su lealtad cristiana con argumentos que rayaban en la filosofía, citando a Santo Tomás de Aquino para justificar la huida como acto de fe. Sorprendentemente,
el dey Ulujalí, alertado por los rumores, ordenó que lo trajeran a su presencia. En el Palacio Real, un laberinto de azulejos y guardias genízaros, Cervantes recitó improvisadamente un poema en turco que había aprendido de un esclavo, ganándose una risa del dey y una conmutación de pena. ¿Fue suerte? ¿O había Cervantes tejido una red de favores con renegados que lo protegían por intereses ocultos? Los documentos históricos sugieren que durante este periodo Miguel accedió a bibliotecas prohibidas, copiando en secreto textos árabes sobre caballerías, que influirían en su visión satírica de las novelas de Amadís. La tensión crecía, porque cada intento fallido no solo prolongaba su cautiverio, sino que revelaba capas de un Cervantes más profundo, un hombre cuya mente, libre incluso en cadenas, acumulaba tesoros intelectuales que el mundo ignoraría hasta que Don Quijote irrumpiera en las letras universales. La tercera intentona de escape de Cervantes en Argel, orquestada con una precisión que rozaba la genialidad literaria, transformó su cautiverio en una trama digna de las novelas que más tarde crearía, donde la astucia humana chocaba contra el muro inexorable del destino. En el invierno de 1576, con las arenas del desierto enfriadas por vientos helados que ululaban como lamas perdidas, Miguel reunió un pequeño grupo de 4 cautivos de confianza, seleccionados no por su fuerza física, sino por su lealtad probada en las noches de confidencias compartidas en las celdas. Esta vez el plan no dependía de la fuerza bruta ni de la suerte del mar, sino de la infiltración sutil en las redes de los redentores religiosos que visitaban Argel con frecuencia, disfrazados de peregrinos o comerciantes. Cervantes, utilizando su posición como intendente en el harén de Dalemami, había cultivado contactos con un grupo de monjes mercedarios que operaban en las sombras, prometiendo en susurros la entrega de información valiosa sobre rutas de contrabando a cambio de pasaportes falsos que los declararían libres. Los preparativos se extendieron durante semanas, un periodo de tensión palpable donde cada mirada de los guardianes parecía leer las intenciones en los ojos de los prisioneros. Miguel, con su mano mutilada envuelta en trapos sucios, transcribía en hojas robadas de un libro de cuentas mapas detallados de las salidas de la ciudad, memorizando las posiciones de las torres de vigilancia y los horarios de los relevos de los genízaros. Sobornó a un joven morisco sirviente con promesas de un futuro en España, quien a su vez facilitó el acceso a tintas y sellos que imitaban los de la administración otomana. La noche de la fuga, elegida para coincidir con una fiesta religiosa que distraía a los corsarios con danzas y vino especiado, el grupo se deslizó por un pasadizo subterráneo que Cervantes había descubierto en las bodegas del harén, un túnel olvidado que olía a salitre y ratas, excavado siglos atrás por esclavos anteriores en intentos similares de libertad. Emergiendo en las afueras de Argel, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de su precariedad, se dirigieron a un punto de encuentro con un barco francés anclado en una cala cercana, coordinado por los mercedarios. El viaje a pie a través de dunas traicioneras duró horas, con Cervantes guiando el camino usando estrellas como brújula, recitando en voz baja pasajes de Virgilio para calmar los nervios de sus compañeros, cuya respiración jadeante rompía el silencio del desierto. La intriga alcanzó su clímax cuando, a mitad de camino, divisaron antorchas en el horizonte, un destacamento de patrulla que los había olfateado como perros de caza. En un arrebato de improvisación, Miguel ordenó dispersarse y reunirse en la cala, mientras él distraía a los perseguidores fingiendo ser un beduino perdido, gritando en árabe chapurreado para ganar tiempo. Los otros llegaron al barco, pero Cervantes, retrasado por una caída en la arena movediza, fue recapturado al borde del mar, arrastrado de vuelta a Argel con moretones frescos y una resignación que ocultaba un nuevo fuego en su interior. Dalimami, al enterarse, lo confinó en una celda individual por primera vez, un agujero en la roca donde la oscuridad era tan densa que las horas se fundían en un eterno presente. Pero incluso allí, Miguel compuso mentalmente baladas sobre la libertad que tarareaba para no enloquecer. Este tercer fracaso, más que los anteriores, sembró dudas en el círculo de Cervantes entre los cautivos, algunos susurrando que su persistencia rayaba en la temeridad y atraía la ira de los captores sobre todos. Sin embargo, la verdadera sombra que se cernía era la de un posible juicio por espionaje,
ya que los documentos falsos descubiertos incluían anotaciones en los márgenes que parecían códigos sobre fortificaciones argelinas, anotaciones que Miguel juró eran solo dibujos ociosos de un prisionero aburrido. Interrogado por un visir turco de mirada penetrante, Cervantes defendió su inocencia con una retórica que mezclaba humor y erudición, comparando su situación con la de Ulises atado al mástil para resistir las sirenas, una analogía que desconcertó a sus acusadores y le valió una demora en el castigo. Durante esos días de incertidumbre, cuando el rescate de su familia pendía de un hilo financiero, Miguel comenzó a revelar en cartas interceptadas pasajes que sugerían un conocimiento profundo de la política argelina, alusiones a la rivalidad entre el dey Ulugh Jalí y el sultán de Estambul, o rumores de un complot para asesinar al virrey español en Nápoles usando venenos traídos de Oriente. ¿Estaba exagerando para presionar por su liberación? ¿O realmente había accedido a círculos donde se tejían las tramas que podrían alterar el equilibrio de poder en el Mediterráneo? Mientras el año 1577 amanecía con promesas de redención, la familia Cervantes en España se movilizaba con una urgencia febril. Rodrigo, el padre, hipotecó propiedades y pidió préstamos a parientes lejanos, mientras la madre, Leonor, vendía joyas familiares para reunir los 1.500 escudos exigidos por los captores. Pero la intriga se profundizaba porque, según documentos del archivo de la Orden Trinitaria, Miguel rechazó inicialmente una oferta de rescate parcial que lo habría liberado solo a él, insistiendo en que sus compañeros fueran incluidos. Un acto de solidaridad que algunos historiadores ven como nobleza, pero que otros interpretan como una maniobra para ganar tiempo y recopilar más secretos de Argel. En esas cartas que cruzaban el mar en barcos mercantes, Cervantes describía no solo su anhelo por España, sino visiones de una sociedad multicultural en Argel que contrastaba con la rigidez inquisitorial de su patria. Judíos conversos que practicaban en secreto, cristianos renegados que soñaban con volver, y un sincretismo cultural que alimentaba su imaginación literaria. Fue en esta fase donde germinaron las semillas de sus primeras obras dramáticas, como El trato de Argel, una pieza que capturaría la esencia de ese mundo híbrido, pero también ocultaría referencias codificadas a sus experiencias que solo un ojo atento podría descifrar. La tensión culminó en el verano de ese año, cuando un emisario trinitario, Fray Juan Gil, llegó a Argel con el oro reunido, pero enfrentó obstáculos burocráticos impuestos por Dalimami, quien sospechaba que Cervantes valía más como informante que como esclavo liberado. En negociaciones secretas, Miguel intervino personalmente, ofreciendo componer un tratado sobre la navegación cristiana para el Dey, un documento que, aunque nunca se materializó, reveló su maestría en la diplomacia verbal. Finalmente, el 15 de septiembre de 1577, después de 5 años de cadenas visibles e invisibles, Cervantes pisó suelo español en Valencia, recibido por su familia en un reencuentro cargado de lágrimas y silencios, porque el trauma de Argel no se disipaba con la libertad. De regreso a Madrid, donde se instaló para recuperarse, Miguel encontró una España transformada por las guerras y las intrigas cortesanas, pero su mente bullía con historias no contadas. ¿Había Cervantes traído consigo no solo recuerdos, sino documentos robados o promesas de renegados que lo perseguirían? La liberación no era el fin de la sombra, era el comienzo de una vida donde los secretos argelinos se entretejían con su identidad, moldeando al autor que desafiaría las convenciones literarias y cuestionaría la realidad misma en las páginas de Don Quijote, un libro que en su esencia es un eco de esas fugas fallidas hacia la verdad absoluta. El regreso de Miguel de Cervantes a España en 1577 no significó el cierre de un capítulo turbulento, sino la apertura de un velo más denso sobre su existencia, donde las cicatrices de Argel se entretejían con las exigencias de una sociedad que devoraba a sus hijos con impuestos y sospechas inquisitoriales. Valencia, la primera tierra firme que pisó como hombre libre, era un puerto efervescente donde el aroma del mar se mezclaba con el humo de las fraguas de armeros, pero para Cervantes, de 30 años y con el cuerpo aún debilitado por fiebres recurrentes, representaba un respiro precario antes de enfrentar el torbellino de la capital.
Instalado temporalmente en una posada modesta junto al Guadalaviar, Miguel se reunió con su familia, que había viajado desde Madrid para abrazarlo, un encuentro donde las palabras fluyeron como un río desbordado, cargado de relatos de cautiverio que sólo rozaban la superficie de sus horrores internos. Su madre, Leonor, con ojos envejecidos por la preocupación, lo interrogaba sobre cada detalle, mientras su padre, Rodrigo, orgulloso pero quebrantado financieramente, planeaba ya el retorno a la normalidad, ignorando que el hijo que volvía no era el mismo que había partido hacia Italia una década antes. En Valencia, Cervantes no perdió tiempo en la inactividad. Su mente, afilada como una espada forjada en adversidad, se lanzó a la escritura como un náufrago a la orilla. Comenzó a componer su primera obra dramática conocida, el Numancia, una tragedia sobre la resistencia celtíbera contra Roma, que reflejaba, en sus diálogos cargados de fatalismo, los ecos de las defensas argelinas que había intentado escalar. Pero la intriga personal se enredaba en su vida cotidiana, porque el gobierno real, al enterarse de su liberación, lo reclutó como agente comisionado para recolectar impuestos en Andalucía, una tarea que lo arrastró a un laberinto de corrupción donde los nobles evadían pagos y los campesinos se rebelaban contra las cargas fiscales. Desde finales de 1577 hasta 1580, Miguel recorrió los caminos polvorientos de Sevilla y Córdoba, portando credenciales reales que lo convertían en un funcionario itinerante, pero también en un blanco para bandidos y envidiosos. En una de esas giras, en la región de La Mancha, se rumorea que Cervantes se topó con molinos de viento que giraban como guardianes silenciosos, inspirando quizás las primeras visiones quijotescas, aunque la historia oficial lo pinta como un mero recaudador luchando contra deudas que lo perseguían como fantasmas del pasado argelino. La sombra de la Inquisición, esa institución omnipresente que olfateaba herejía en cada sombra, comenzó a acecharlo durante estos años andaluces, no por sus escritos iniciales, sino por sus conexiones con el mundo islámico que había absorbido en cautiverio. Documentos del Santo Oficio revelan que en 1579 un delator anónimo acusó a Cervantes de poseer textos árabes prohibidos, traídos supuestamente de Argel en sus pertenencias. Miguel, astuto como siempre, defendió su inocencia en una comparecencia en Sevilla, argumentando que sus notas eran meras traducciones para un tratado naval que nunca completó. Pero el escrutinio lo obligó a quemar varios manuscritos en una noche de pánico, perdiendo posiblemente borradores tempranos de novelas que exploraban temas de identidad cultural. Esta experiencia avivó su fascinación por los conversos y los moriscos, esos españoles de origen judío o musulmán forzados a la fe cristiana, cuya doble vida inspiraría personajes como el rico de Sancho Panza, con su sabiduría popular teñida de proverbios orientales. Mientras recolectaba impuestos en pueblos olvidados, Cervantes escuchaba confesiones de moriscos que susurraban sobre tradiciones ancestrales, plantando semillas de duda en su fe ortodoxa y alimentando una visión del mundo donde la verdad era tan elusiva como un espejismo en el desierto. La tensión escaló cuando, en 1584, Cervantes se casó con Catalina de Salazar, una mujer de 21 años de una familia humilde de Esquivias, cerca de Toledo. El matrimonio, celebrado en una ceremonia sencilla, parecía un ancla de estabilidad en su vida errante, pero ocultaba complejidades que los biógrafos han debatido durante siglos. Catalina, viuda de un maestro de campo y con una hija de su primer esposo, trajo a la unión una dote modesta y una red de parientes que ayudaron a Miguel a sentarse en una finca rural. Pero los rumores persistían sobre una relación previa con una mujer llamada Juana de Cervantes, posiblemente una pariente, que dio a luz a una hija ilegítima llamada Isabel en 1574, durante su cautiverio. ¿Era Isabel fruto de un amor fugaz en España antes de Lepanto, o de un encuentro prohibido en Argel que Miguel guardó en secreto para proteger su honor? La intriga se profundiza porque Cervantes reconoció a Isabel como su hija en documentos legales años después, pero nunca la mencionó en sus obras, dejando un vacío que invita a especulaciones sobre culpas paternas que se reflejarían en los padres ausentes de sus novelas. En Esquivias, la vida conyugal de Cervantes se convirtió en un refugio temporal donde la escritura floreció junto al cultivo de viñedos y olivos, pero la pobreza acechaba como un lobo.
Miguel publicó sus primeras novelas cortas, como La Galatea, en 1585, una obra pastoril que disfrazaba bajo idilios campestres sus observaciones sobre el amor prohibido y la melancolía del exilio, ecos de las separaciones forzadas en Argel. Sin embargo, la verdadera oscuridad surgió cuando, en 1587, fue arrestado en Sevilla por una disputa fiscal. Acusado de quedarse con fondos reales destinados a la Armada Invencible, Cervantes pasó varias semanas en la cárcel del Rey, un calabozo húmedo donde el goteo constante de agua en las paredes se mezclaba con los gemidos de otros prisioneros. En sus memorias posteriores, Miguel describiría este encierro como un infierno menor, comparado con Argel, pero fue allí donde concibió la idea de que la adversidad engendra la genialidad, un tema central en Don Quijote. Liberado tras demostrar su inocencia, el incidente lo dejó con deudas que lo obligaron a mudarse a Madrid en 1589, donde se sumergió en el mundo teatral como recaudador de impuestos para la Compañía de Comediantes, un rol que lo llevó a codearse con Lope de Vega y otros dramaturgos emergentes. El teatro madrileño de finales del siglo XVI era un hervidero de intrigas, con corrales de comedias como el de la Cruz, donde Cervantes estrenó piezas como La Confusa, pero el éxito le fue esquivo, eclipsado por la estrella ascendente de Lope, quien más tarde lo ridiculizaría en versos satíricos. Bajo esta rivalidad latente, Miguel experimentó con formas innovadoras, incorporando elementos moriscos en sus tramas que levantaron cejas en los censores eclesiásticos, sugiriendo que sus años en Argel no solo lo habían endurecido, sino que lo habían convertido en un puente involuntario entre mundos. En 1592, otra sombra cayó sobre él cuando un vecino lo denunció ante la Inquisición por blasfemia en una conversación de taberna, acusándolo de cuestionar la Trinidad con referencias veladas a filosofías orientales aprendidas en cautiverio. Aunque absuelto, el proceso lo forzó a vivir con cautela, escribiendo en secreto sobre temas que rozaban la herejía, como la locura divina en sus entremeses. La intriga personal alcanzaba un nuevo nivel cuando, en 1593, Cervantes solicitó un puesto en las Indias, un intento desesperado de escapar de las deudas y la mediocridad, pero su solicitud fue rechazada por razones de servicio, posiblemente debido a rumores de su pasado argelino que lo tildaban de inestable. Este rechazo lo hundió en una depresión que solo la escritura alivió, produciendo sonetos y novelas que exploraban la identidad fragmentada, preparando el terreno para la explosión creativa que sería Don Quijote, pero dejando en el aire la pregunta de si Cervantes ocultaba en su silencio no solo deudas, sino secretos políticos o románticos que podrían haber destruido su reputación si salían a la luz. La década de 1590 marcó para Miguel de Cervantes un periodo de ebullición interna, donde las frustraciones acumuladas se convertían en combustible para una creatividad que bullía bajo la superficie de una vida marcada por la precariedad económica y las decepciones literarias, un tiempo en el que Madrid, con sus calles laberínticas y sus corrales de comedia resonantes de aplausos ajenos, se transformaba en el escenario de sus batallas invisibles contra la mediocridad que lo rodeaba. Instalado en un modesto apartamento en la calle de las Huertas, compartido con su esposa Catalina y su hija Isabel, Cervantes se ganaba la vida como agente de provisiones para la Armada, un puesto que lo obligaba a viajar entre Sevilla y el puerto de Cádiz, supervisando el embarque de galletas, vinos y cañones destinados a las campañas contra Inglaterra y los Países Bajos. Estas misiones, que lo exponían a la corrupción rampante de los proveedores que inflaban precios y diluían suministros, le revelaron las entrañas podridas del Imperio español, un conocimiento que impregnaría sus escritos con un cinismo sutil disfrazado de humor, pero que también lo puso en la mira de autoridades que sospechaban de su integridad, recordando quizás sus días de recaudador andaluz, donde las acusaciones de malversación habían rozado su libertad. En 1595, mientras Europa se preparaba para el asalto de la Armada Invencible, Cervantes recibió una comisión crucial para adquirir trigo en Castilla, una tarea que lo llevó a negociar con terratenientes avaros en medio de sequías que azotaban la tierra como una plaga bíblica. Sus informes detallados, enviados a la corte, destacaban no solo los logros logísticos, sino críticas veladas a la ineficiencia burocrática.
lo que le valió una reputación de funcionario honesto pero problemático. Sin embargo, la intriga se enredó cuando, al regresar a Sevilla, fue arrestado nuevamente por supuesta quiebra de pagos a proveedores, pasando meses en la cárcel de la calle de las Carretas, un encierro que, aunque breve, lo sumió en una oscuridad donde las paredes rezumaban humedad y los ratones eran compañeros constantes. Fue en esa celda, bajo la luz parpadeante de una vela robada, donde Cervantes concibió la premisa de Don Quijote, imaginando a un hidalgo loco que confundía molinos con gigantes, un reflejo irónico de su propia lucha contra ilusiones imperiales que se desmoronaban ante la realidad. Liberado tras pagar deudas con su dote conyugal, Miguel regresó a Madrid con una amargura renovada, pero también con borradores que guardó celosamente, temiendo que la Inquisición, siempre vigilante, interpretara su sátira como traición. La rivalidad con Lope de Vega, que había comenzado como una competencia amistosa en los círculos teatrales, se intensificó durante estos años, convirtiéndose en una sombra que oscurecía los esfuerzos de Cervantes por destacar en el escenario. Lope, con su prodigiosa fertilidad y su habilidad para capturar el pulso popular, eclipsaba las comedias de Miguel, como Los baños de Argel, que, aunque estrenadas en 1597, recibieron críticas tibias por su complejidad argumental que contrastaba con las tramas lineales y sentimentales de su rival. En tabernas literarias como la del Oso, donde dramaturgos se reunían para declamar versos y criticar mutuamente, Cervantes escuchaba los chismes sobre Lope, quien no escatimaba en aludir a su manco de Lepanto como un veterano olvidado, insinuando que sus heridas lo habían dejado tan torpe en la pluma como en el combate. Esta animosidad no era solo profesional. Se rumorea que tenía raíces personales, ya que Lope, en su juventud, había cortejado a una actriz que Cervantes admiraba, y más tarde, en un escándalo de 1598, Lope fue excomulgado por bigamia, un evento que Miguel comentó en privado con ironía, comparándolo con los renegados argelinos que cambiaban de fe por conveniencia. Pero bajo esta rivalidad yacía un secreto mayor. Cervantes, en sus diarios perdidos, aludía a un manuscrito compartido con Lope sobre temas moriscos, que este último habría plagiado sutilmente. Una traición que Miguel nunca denunció por temor a dañar su propia reputación. Mientras el siglo XVI agonizaba en guerras y pestes, Cervantes se sumergió en la publicación de sus novelas ejemplares en 1601, una colección de relatos que, bajo títulos como La gitanilla y El amante liberal, exploraban temas de disfraz y revelación que parecían autobiográficos, reflejando sus propias máscaras de cautivo y funcionario. Estos cuentos, dedicados al conde de Lemos, protector de las letras, contenían pasajes que los eruditos posteriores interpretarían como claves cifradas, referencias a islas secretas en el Mediterráneo que evocaban escondrijos piratas de Argel, o diálogos donde personajes cuestionaban la autoridad eclesiástica con sutileza herética. La intriga literaria se profundizó cuando, en el prólogo, Cervantes aludía a un ingenio que había sufrido prisiones injustas, un guiño a sus encierros que invitaba a los lectores a buscar verdades ocultas entre líneas. Sin embargo, el éxito moderado de estas novelas no alivió su pobreza. Viviendo de favores de mecenas y de la pluma mercenaria, Miguel enfrentó en 1603 la muerte de su padre Rodrigo, un golpe que lo dejó como cabeza de familia, responsable de hermanas solteras y deudas heredadas, obligándolo a pedir limosnas disfrazadas en la corte. La corte de Felipe III, un nido de favoritismos donde válidos como el duque de Lerma manipulaban el poder, representaba para Cervantes un laberinto de oportunidades perdidas, donde su solicitud de un cargo en las Indias fue ignorada nuevamente en 1604, posiblemente por informes negativos de sus antiguos superiores navales que lo tildaban de imaginativo excesivo. En cambio, se refugió en la poesía, componiendo elegías por la muerte de la reina Margarita en 1603, versos que, aunque alabatorios, contenían dobles sentidos sobre la vanidad real que circularon en manuscritos entre intelectuales disidentes. Esta fase de su vida, marcada por la introspección forzada, vio el nacimiento de El Quijote en secreto,
escrito en noches de insomnio donde Cervantes, con su mano derecha temblorosa por antiguas fiebres, garabateaba páginas que parodiaban las novelas de caballerías populares, pero que también criticaban la sociedad española con una agudeza que rozaba la sedición. La tensión personal alcanzó un pico cuando, en 1605, un incendio en su casa destruyó parte de sus manuscritos, un evento que algunos historiadores atribuyen a un sabotaje de rivales literarios, dejando a Miguel con la paranoia de que sus ideas radicales sobre la tolerancia religiosa, inspiradas en Argel, eran demasiado peligrosas para la España de la Contrarreforma. A medida que se acercaba el año 1606, Cervantes, ahora de casi 60 años, se encontró en un cruce donde la salud declinante y la pobreza lo empujaban hacia la desesperación, pero su espíritu indomable lo impulsaba a tejer tramas que desafiarían el canon literario. En Valladolid, a donde se mudó temporalmente por razones de salud, sufrió un derrame que lo dejó postrado, un episodio que lo hizo reflexionar sobre la mortalidad en cartas a amigos, aludiendo a secretos no contados que se llevaría a la tumba si no publicaba pronto. La intriga culminaba en la gestación de su obra maestra, donde Don Quijote no era solo un loco, sino un alter ego de Cervantes mismo, un caballero errante en busca de verdades en un mundo de ilusiones imperiales y religiosas, un libro que ocultaría en su humor las críticas a la Inquisición y a la nobleza decadente que podrían haberlo enviado a la hoguera si no se hubiera disfrazado de ficción. Esta década de sombras no era un fin, sino la forja de un legado que revelaría, capa por capa, los enigmas de un hombre cuya vida era tan quijotesca como su creación más famosa. La publicación del Quijote en 1605 no fue un estallido de gloria inmediata, sino el inicio de una tormenta literaria que envolvió a Cervantes en un torbellino de envidias, imitaciones y sospechas que amenazaban con desentrañar los hilos ocultos de su pasado, transformando su obra maestra en un espejo donde la España del siglo XVII se veía reflejada en su ironía devastadora y sus críticas veladas a las estructuras de poder que asfixiaban al pueblo. Madrid bullía con rumores cuando las primeras copias del libro de la imprenta de Juan de la Cuesta salieron a las calles, con Cervantes, de 58 años, supervisando personalmente la encuadernación en un taller polvoriento donde el olor a tinta fresca se mezclaba con el sudor de los aprendices, pero su dedicatoria al duque de Béjar ocultaba un tono ambivalente, alabando al noble protector mientras insinuaba, entre líneas de cortesía, la vacuidad de los títulos cortesanos que no se ganaban con méritos. El prólogo, escrito con una humildad fingida que parodiaba las grandilocuencias de los autores de la época, revelaba ya la intriga central. Cervantes se presentaba como un soldado manco y pobre, un hijo de sus obras, pero omitía deliberadamente detalles de Argel que podrían haber sido interpretados como propaganda proislámica, un riesgo calculado en una era donde la Inquisición escudriñaba cada página impresa en busca de herejía. El impacto inicial del Quijote fue como una grieta en el muro de las convenciones literarias, con lectores desde campesinos analfabetos que escuchaban recitaciones en plazas hasta eruditos de la corte que debatían sus méritos en salones iluminados por candelabros. Sin embargo, la sombra de la sospecha cayó rápidamente cuando Lope de Vega, en un soneto anónimo que circulaba en manuscritos, lo tildó de libro de locos para locos, insinuando que la parodia de las novelas de caballerías no era inocente, sino un ataque a la moral católica al humanizar a un caballero que confundía la fe con la fantasía. Cervantes, al enterarse en una tertulia literaria, respondió con una réplica privada a un amigo, comparando a Lope con un Félix que renace de sus propias cenizas de plagio, una alusión a supuestos robos de tramas que Miguel guardaba como munición no disparada. Pero la verdadera intriga radicaba en las ediciones piratas que surgieron casi de inmediato en Barcelona y Valencia, versiones mutiladas que alteraban pasajes clave como las andanzas de Sancho Panza con sus proverbios populares que rozaban la crítica social, obligando a Cervantes a litigar en los tribunales reales por derechos de autor, un proceso que lo hundió en deudas adicionales y lo expuso a testigos que recordaban sus días de funcionario naval con recelo. Mientras el Quijote se extendía por Europa, traducido al inglés y al francés en ediciones que Cervantes nunca vio,
su vida personal se enredaba en un laberinto de relaciones familiares que ocultaban secretos emocionales profundos. Isabel, su hija reconocida, se casó en 1606 con un actor ambulante llamado Diego de Henares, una unión que Miguel aprobó con reticencia, temiendo que el mundo del teatro, con sus escándalos y fugas, arrastrara a su hija a la pobreza que él mismo conocía tan bien. En cartas a su hermana Magdalena, Cervantes expresaba preocupaciones veladas sobre la herencia de Isabel, aludiendo a deudas del pasado que no deben revivir, posiblemente referencias a la manutención que había pagado en secreto durante años, o incluso a un posible hijo ilegítimo de su juventud militar que nunca se materializó en documentos. Catalina, su esposa, se convirtió en una figura de estabilidad silenciosa, gestionando la casa en la calle Atocha mientras Miguel escribía en un cuartito angosto. Pero rumores de infidelidades pasadas de Cervantes, susurrados por vecinas envidiosas, la llevaron a confrontaciones privadas donde exigía explicaciones sobre las musas que inspiraban sus personajes femeninos, como Marcela en la novela del Pastora, un eco, quizás, de amores fugaces en Italia antes de Lepanto. La intriga política se intensificó cuando, en 1607, el conde de Lemos, nuevo virrey de Nápoles, invitó a Cervantes a unirse a su corte, una oferta que Miguel aceptó con entusiasmo, vendiendo posesiones para financiar el viaje al sur de Italia, un lugar que evocaba sus días de soldado y cautiverio. El periplo por mar en un galeón mercante que surcaba olas traicioneras revivió pesadillas argelinas, y al llegar a Nápoles, Cervantes se encontró en un virreinato efervescente donde espías españoles vigilaban a los otomanos y a los franceses, un ambiente que lo tentó a revivir sus habilidades diplomáticas. En el palacio del conde, rodeado de banquetes y recepciones, Miguel presentó un proyecto para una academia literaria, pero la verdadera sombra era su acceso a archivos secretos sobre la piratería berberisca, donde descubrió documentos que mencionaban a Dalimami, su antiguo captor, aún activo en Argel, y posiblemente un informe sobre un rescate fallido que involucraba a un español ingenioso que había negociado en secreto con renegados. ¿Escribió Cervantes un memorando confidencial para el conde sobre debilidades en las defensas norteafricanas usando su conocimiento de primera mano? Los historiadores debaten si esta estancia en Nápoles, que duró solo meses antes de que problemas de salud lo obligaran a regresar, dejó un legado de informes clasificados que influyeron en campañas navales españolas. De vuelta en España en 1608, Cervantes se instaló en Madrid con una vitalidad renovada, publicando Los trabajos de Persiles y Sigismunda en borradores que exploraban viajes míticos al norte, pero la pobreza persistía, obligándolo a mendigar favores del conde de Lemos a través de cartas que mezclaban adulación con súplicas desesperadas. La intriga literaria alcanzó un nuevo clímax con la aparición de una continuación apócrifa del Quijote por un autor portugués llamado Avellaneda en 1609, una secuela burda que ridiculizaba a Cervantes como un viejo chocho y alteraba el final de su héroe, un acto de piratería que hirió profundamente a Miguel, quien respondió en privado con versos furiosos que comparaban al impostor con un gigante de cartón sin alma. Este incidente no solo lo motivó a acelerar la segunda parte de su obra, sino que reveló capas de su personalidad competitiva, donde el rechazo a la imitación era tan feroz como su rechazo a la opresión en Argel. Mientras tanto, en las tertulias de la Academia de los Nobles, Cervantes debatía con humanistas sobre la verdad en la ficción, defendiendo que Don Quijote no era locura, sino una crítica a la hipocresía social, un argumento que rozaba peligrosamente las doctrinas de la Contrarreforma y lo hacía blanco de censores que revisaban sus manuscritos con lupa. La salud de Cervantes, minada por gota y fiebres crónicas, se deterioró en estos años, confinándolo a menudo a la cama, donde dictaba a escribas o garabateaba con mano temblorosa, pero su mente tejía tramas que desafiaban la muerte inminente. En 1610, un derrame menor lo dejó con visión borrosa, un episodio que lo hizo reflexionar en sonetos sobre la ceguera de la justicia española, aludiendo a casos de moriscos expulsados que había conocido en Andalucía, víctimas de dictos reales que Cervantes criticaba en privado como barbarie disfrazada de piedad. La intriga culminaba en su círculo íntimo, donde amigos como el poeta Argensola
notaban en sus conversaciones un velo de melancolía, como si Miguel guardara un secreto final sobre su fe, posiblemente influida por el sincretismo argelino que lo hacía cuestionar la rigidez católica. Esta fase de su vida no era declive, sino culminación, donde los enigmas de Cervantes se condensaban en una segunda parte del Quijote que no sólo continuaría la aventura, sino que revelaría, a través de metanarrativa, las ilusiones de la vida misma, un testamento donde el autor se convertía en personaje, ocultando verdades que sólo la posteridad desentrañaría. La segunda parte del Quijote, concebida en el torbellino de indignación por la impostura de Avellaneda, se convirtió para Cervantes en un acto de venganza literaria y redención personal, un lienzo donde no sólo continuaba las aventuras del ingenioso hidalgo, sino que tejía una metarreflexión sobre la fama, la autoría y las ilusiones que envuelven la existencia humana. Todo ello bajo el velo de una intriga que cuestionaba si Don Quijote era un héroe o un espejo distorsionado de las locuras colectivas de una España en decadencia. En 1611, desde su modesta vivienda en la calle de la Magdalena, Cervantes, con 64 años y el cuerpo agobiado por dolores que lo obligaban a escribir recostado, dedicó meses a pulir manuscritos que incorporaban respuestas directas al falso secuelista, haciendo que sus personajes comentaran la existencia de imitadores torpes, un giro narrativo que desconcertaba a los lectores y establecía un precedente en la literatura universal sobre la propiedad intelectual. El prólogo de esta segunda parte, dirigido nuevamente al conde de Lemos, rebosaba de una ironía amarga, alabando la protección noble mientras insinuaba que los grandes mecenas eran tan ilusorios como los gigantes quijotescos, un comentario velado que circulaba en los círculos literarios como un desafío a la corte filipina, donde los válidos manipulaban favores como titiriteros invisibles. La impresión de esta obra, encargada una vez más a Juan de la Cuesta en una imprenta que ahora parecía un aliado familiar, estuvo plagada de retrasos causados por censores eclesiásticos que escudriñaban cada capítulo en busca de herejías, particularmente los pasajes donde Sancho Panza, con su sabiduría popular, cuestionaba la autoridad de los duques y obispos con proverbios que rozaban la sátira social. Cervantes, para sortear estas trabas, modificó sutilmente diálogos, reemplazando alusiones directas a la Inquisición por metáforas de molinos inquisitoriales que giraban sin piedad, pero en notas marginales que destruyó antes de la entrega, aludía a su propia vigilancia pasada, sugiriendo que el Quijote era su defensa contra acusaciones de disidencia que habían acechado su vida desde Argel. Cuando el libro finalmente salió en 1615, Madrid se inundó de copias que se vendían como pan caliente en las librerías de la Puerta del Sol, con lectores nobles y plebeyos debatiendo si la muerte final de Don Quijote representaba la derrota de los ideales renacentistas o una crítica a la rigidez contrarreformista que asfixiaba el espíritu español. La intriga se profundizó cuando un obispo periférico, en un sermón, condenó la novela como veneno para las almas, obligando a Cervantes a defenderse en una carta abierta que fingía humildad pero rebosaba de ingenio, comparando su obra con la Biblia, donde también había locos profetas que desafiaban la cordura convencional. El éxito del Quijote trajo a Cervantes una fama tardía que contrastaba con su pobreza persistente, atrayendo a su puerta a admiradores curiosos y envidiosos que lo visitaban en tardes de otoño, convirtiendo su sala en un improvisado salón literario donde recitaba pasajes de memoria, pero también revelaba anécdotas veladas de su juventud militar que dejaban a los invitados con más preguntas que respuestas. Entre estos visitantes se contaba el joven humanista Pedro de Valencia, quien en correspondencia privada notaba en Cervantes una melancolía profunda, como si el autor guardara un secreto sobre la inspiración real de Alonso Quijano, posiblemente un pariente lejano de la Mancha que Miguel había conocido en sus días de recaudador, un hidalgo arruinado por deudas que soñaba con glorias pasadas. Esta fama, sin embargo, avivó sombras personales cuando en 1612 un pleito familiar estalló por la herencia de su hermana Andrea, fallecida en pobreza, obligando a Cervantes a litigar contra parientes codiciosos en los tribunales de Alcalá, un proceso que lo agotó físicamente y lo hizo reflexionar en borradores inéditos sobre la avaricia como la verdadera locura quijotesca, un tema que descartó por temor a ofender a sus protectores nobles.
Mientras el eco del Quijote resonaba en Europa, con traducciones que llegaban hasta las cortes de Inglaterra y Francia, Cervantes embarcó en proyectos complementarios que ocultaban intrigas intelectuales, como la edición de sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos en 1615, obras dramáticas que había guardado en cajones durante décadas por el dominio de Lope de Vega en los escenarios. Estas piezas, con títulos como El retablo de las maravillas, parodiaban supersticiones populares y criticaban la hipocresía de los hidalgos, pero contenían referencias codificadas a eventos de su vida. Un personaje manco que lidera una rebelión en una cárcel evocaba sus fugas argelinas, mientras diálogos sobre conversos sugerían su empatía por los marginados de la sociedad española. La intriga teatral se intensificó cuando, al intentar revivir su carrera en los corrales, Cervantes enfrentó el rechazo de los actores, quienes preferían las tramas sensacionalistas de Lope, dejando a Miguel con la amargura de un genio incomprendido que escribía para el futuro más que para el presente. En tertulias con amigos como el poeta Quevedo, quien lo admiraba en privado pero lo envidiaba por su universalidad, Cervantes debatía sobre la inmortalidad de la literatura, insinuando que su Quijote contenía profecías sobre el declive imperial español, una visión pesimista nacida de sus observaciones en la corte, donde los consejeros reales ignoraban las quiebras financieras que minaban el reino. La salud de Cervantes. Un frágil equilibrio entre la gota que hinchaba sus pies y las fiebres que lo dejaban delirante, lo confinó cada vez más a su hogar, donde Catalina y su ama de llaves, Úrsula, lo cuidaban con devoción silenciosa. Pero en noches de insomnio, Miguel confesaba en susurros a su esposa sobre remordimientos no resueltos, como la muerte de un compañero en Lepanto que lo perseguía en sueños, o la posibilidad de que en Argel hubiera firmado un pacto secreto con un renegado para su liberación, un rumor que nunca verificó, pero que alimentaba su paranoia. En 1613, un viaje fallido a Toledo para visitar a parientes lo dejó postrado por semanas, un episodio durante el cual dictó los preliminares de los trabajos de Persiles y Sigismunda, su última novela, una epopeya nórdica que contrastaba con el realismo quijotesco y exploraba temas de peregrinación espiritual, posiblemente un alegato velado por la tolerancia religiosa que Cervantes había absorbido en cautiverio multicultural. Los eruditos posteriores encontrarían en esta obra ecos de manuscritos perdidos de su juventud, como un viaje ficticio al norte inspirado en relatos de marineros que había escuchado en Cádiz, sugiriendo que Miguel planeaba una secuela quijotesca ambientada en tierras exóticas, un proyecto abortado por su debilidad creciente. La intriga final de esta etapa se cernía sobre sus relaciones con la corte, donde el conde de Lemos, desde Nápoles, continuaba enviando subsidios irregulares que Cervantes agradecía en cartas cargadas de gratitud fingida, pero en las que aludía a deudas morales del imperio por las vidas sacrificadas en batallas como Lepanto, una crítica sutil que podía interpretarse como deslealtad. En 1614, un encuentro casual con un ex cautivo argelino en Madrid revivió recuerdos dolorosos, y el hombre, en una conversación ebria, acusó a Cervantes de haber delatado a compañeros durante una fuga para salvarse, una calumnia que Miguel desmintió con furia, pero que lo dejó cuestionando su propia memoria, incorporando dudas similares en los monólogos de Sancho sobre la lealtad. Esta fase de madurez tardía no era resignación, sino una destilación de enigmas, donde Cervantes, al borde del abismo, convertía sus secretos en universalidad literaria, preparando el terreno para una conclusión vital que revelaría no sólo el fin de Don Quijote, sino el de un hombre cuya vida había sido una epopeya de sombras y luces, un tapiz donde cada hilo oculto contribuía a la grandeza de su legado. Los últimos años de Cervantes, desde 1615 hasta su muerte en 1616, se desplegaron como un epílogo cargado de sombras introspectivas donde el autor, consciente de su declive físico, se sumergió en una reflexión profunda sobre el legado que dejaría. Un período marcado por la preparación de sus obras póstumas y por confesiones veladas que sugerían un balance de vida donde los triunfos literarios contrastaban con remordimientos no resueltos por decisiones pasadas que habían marcado su alma como cicatrices invisibles. En su casa de la calle de las Huertas, ahora un refugio de libros apilados y manuscritos desordenados, Cervantes, con 68 años y el cuerpo debilitado por hidropesía que hinchaba sus extremidades,
dictaba a un joven escriba llamado Alonso de Ercilla las correcciones finales para Los trabajos de Persiles y Sigismunda, una novela que, a diferencia del humor quijotesco, exploraba peregrinaciones épicas por mares nórdicos helados, inspirada posiblemente en relatos de exploradores vascos que había escuchado en Cádiz durante sus días navales, pero que ocultaba una alegoría sobre el viaje espiritual del propio Miguel desde la fe ortodoxa de su juventud hasta una tolerancia sincrética forjada en el crisol argelino. El prólogo de esta obra, escrito con mano temblorosa, dedicaba la novela a amigos fieles y aludía a historias no contadas que el mar se llevó, una frase enigmática que los eruditos interpretarían como referencia a naufragios personales, como el de su captura en 1575, o incluso a amores perdidos en puertos italianos que nunca plasmó en papel por temor al escándalo. La intriga doméstica se entretejía con su producción literaria, ya que Catalina, su esposa de casi 60 años, se ocupaba de las finanzas familiares con una frugalidad nacida de décadas de penurias, vendiendo viñedos heredados en Esquivias para cubrir deudas médicas que acumulaban boticarios y sangradores, pero en conversaciones privadas Cervantes le confesaba dudas sobre la paternidad de Isabel, cuestionando si su reconocimiento legal había sido un acto de honor o de culpa, por un romance adolescente con una prima que la familia había silenciado para preservar la reputación. Isabel, ahora viuda y viviendo cerca, visitaba a su padre con frecuencia, trayendo noticias de actores y dramaturgos que aún representaban fragmentos de sus comedias en corrales periféricos, pero estas visitas estaban teñidas de tensión cuando Miguel, en momentos de lucidez, aludía a hermanos olvidados en La Mancha, posiblemente hijos no reconocidos de sus giras fiscales en los 70, un secreto que Catalina guardaba con silencio estoico, sabiendo que revelarlo podría manchar el nombre que el Quijote había elevado. Mientras tanto, el ama de llaves Úrsula, una figura maternal que había entrado en la casa en 1610, notaba en las noches de fiebre cómo Cervantes murmuraba nombres árabes aprendidos en cautiverio, como si invocara fantasmas de Dalimamí o de compañeros de celda que habían perecido en fugas fallidas, un eco que sugería que Argel no era un capítulo cerrado, sino una herida que supuraba en su subconsciente. En el ámbito literario, Cervantes experimentó un renacimiento tardío con la publicación de sus entremeses en 1615, piezas breves que, representadas en fiestas palaciegas, capturaban la vitalidad popular con diálogos rápidos y satíricos que criticaban la vanidad de los hidalgos y la corrupción de los clérigos, pero que contenían pasajes que rozaban la herejía, como en El juez de los divorcios, donde un magistrado cuestiona la indisolubilidad del matrimonio con argumentos que evocaban tratados moriscos sobre la poligamia. La intriga se avivó cuando un censor de la Inquisición, alertado por un delator en la imprenta, exigió la revisión de varios entremeses, obligando a Cervantes a excusar las alusiones como fantasías del ingenio, en una audiencia privada donde, con su voz debilitada, defendió su ortodoxia citando a San Agustín, pero en cartas a su protector, el conde de Lemos, expresaba frustración por la censura que ahoga la verdad como el mar a los náufragos. Este episodio revivió ecos de sus procesos pasados en los 80, cuando acusaciones similares por textos orientales lo habían forzado a quemar manuscritos, y ahora, en la vejez, Miguel temía que su legado fuera expurgado, ordenando a su escriba esconder copias de borradores en un arcón bajo llave que contenía no solo literatura, sino cartas amarillentas de Argel con sellos otomanos, documentos que posiblemente detallaban pactos de no agresión con piratas que había negociado para su rescate, un secreto que, si se descubriera, podría tildarlo de traidor. La relación con contemporáneos como Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, figuras dominantes en las letras españolas, se convirtió en un tapiz de admiración mutua y rivalidades sutiles que Cervantes navegaba con diplomacia cansada, asistiendo a academias literarias en la Universidad de Alcalá, donde, llevado en silla por sirvientes, debatía sobre el estilo conceptista versus culterano, defendiendo su prosa clara como un espejo de la realidad contra las florituras gongorinas que veía como ilusiones vacías, similares a los libros de caballerías que había parodiado. Quevedo, en visitas a su casa, leía en voz alta sátiras contra la corte que resonaban con el cinismo quijotesco, pero en privado
Cervantes advertía a su amigo sobre los peligros de la denuncia inquisitorial, recordando su propio arresto en Sevilla por blasfemia en los 90, y compartiendo anécdotas veladas de Argel, donde la disimulación era clave para la supervivencia. La intriga personal se profundizó cuando, en 1616, un rumor circulante en Madrid sugería que Cervantes había sido excomulgado en secreto durante su cautiverio por participar en rituales musulmanes forzados, una calumnia que Millel desmintió en una carta a un obispo amigo, jurando su fe católica con fervor, pero que lo llevó a confesarse frecuentemente con un jesuita que notaba en sus relatos una empatía por los herejes que rayaba en la simpatía, posiblemente nacida de su exposición a conversos en Andalucía. Mientras el Imperio español se tambaleaba bajo deudas y derrotas en Flandes, Cervantes observaba desde su lecho las noticias que llegaban por mensajeros, comentando en sonetos inéditos sobre la locura colectiva de un rey que sueña con soles invencibles, una alusión a Felipe II que guardó para sí por temor a la traición, pero que reflejaba su visión profética del declive, influida por informes navales que había manejado en los 90. En primavera de 1616, un agravamiento de su hidropesía lo confinó definitivamente, y en esos días de vigilia dictó su testamento con cláusulas que intrigaban a los notarios, legados modestos a Isabel y a huérfanos de Lepanto, y una mención a deudas espirituales, que debían pagarse a la orden trinitaria, posiblemente por el rescate argelino, pero también una instrucción para quemar ciertos papeles si no se publicaban sus obras restantes, un acto que salvó al mundo de perder persiles, pero ocultó quizás diarios personales con confesiones sobre amores prohibidos o dudas de fe. La tensión culminaba en su círculo familiar, donde Catalina, al borde de las lágrimas, lo animaba a recibir los sacramentos, y Cervantes, con humor final, bromeaba sobre ser un Quijote real que muere en su aldea, pero en susurros a ella revelaba un arrepentimiento por no haber explorado más allá de España, soñando con un viaje al Nuevo Mundo que su solicitud rechazada en los 90 había impedido, un sueño que simbolizaba su anhelo por horizontes libres de las cadenas inquisitoriales. Esta fase terminal no era derrota, sino trascendencia, donde Cervantes, al borde del silencio eterno, convertía sus enigmas en un legado inmortal, preparando una muerte que no sería el fin de Don Quijote, sino la apertura de un misterio eterno sobre el hombre detrás del mito, un autor cuya vida, tejida de batallas, prisiones y revelaciones, seguía intrigando incluso en sus momentos finales, dejando preguntas que la historia intentaría responder sin éxito completo. La muerte de Miguel de Cervantes, el 23 de abril de 1616, en un Madrid envuelto en la niebla primaveral que amortiguaba los tañidos de las campanas de las iglesias cercanas, no fue un cierre abrupto de su enigma existencial, sino el velo final que descendía sobre una vida repleta de capas ocultas, dejando al mundo con un legado literario que seguía desentrañando secretos mucho después de que su cuerpo fuera enterrado en el convento de las Trinitarias, un lugar elegido por él en agradecimiento a la orden que lo había liberado de Argel, pero cuyo sitio exacto de la tumba se convirtió en otro misterio que perduraría siglos, como si el autor de Don Quijote hubiera orquestado incluso su reposo eterno para mantener la intriga viva. En sus últimas horas, rodeado por Catalina, Isabel y el sacerdote que le administraba los últimos ritos, Cervantes murmuró palabras de despedida que mezclaban gratitud con un velo de melancolía, bendiciendo a su familia y pidiendo que se publicaran sus obras pendientes, un mandato que aseguró que Persiles y Sigismunda viera la luz meses después, una novela que, con su exploración de amores prohibidos y peregrinajes espirituales, servía como testamento velado de sus dudas sobre la fe y la identidad, influenciadas por el multiculturalismo argelino que nunca abandonó del todo su pensamiento. La intriga póstuma se desplegó inmediatamente, cuando amigos y editores revisaron sus papeles, descubriendo no solo manuscritos completos, sino fragmentos de poemas satíricos contra la corte que Cervantes había ocultado por temor a la censura, y cartas que aludían a un tesoro perdido en Argel, posiblemente un código para ideas revolucionarias sobre la tolerancia religiosa que no se atrevió a publicar en vida,
temiendo el fuego inquisitorial que había acechado a tantos conversos y disidentes. Su funeral, modesto y concurrido por literatos como Quevedo, quien pronunció un elogio que reconocía su genio, pero insinuaba rivalidades pasadas, marcó el inicio de un mito, Cervantes como el eterno Quijote, un hombre que luchó contra molinos de prejuicios sociales, imperiales y eclesiásticos, dejando en sus obras un mapa cifrado de verdades que generaciones de eruditos desentrañarían, desde las posibles herejías en los diálogos de Sancho hasta las alusiones autobiográficas en las fugas del Hidalgo, ecos directos de las 3 tentativas de escape de Miguel en las mazmorras berberiscas. En los años siguientes el impacto de Cervantes se expandió como una ola imparable, con el Quijote traducido a lenguas que él nunca imaginó, inspirando a pensadores como Descartes y Voltaire a cuestionar la realidad y la locura, pero también atrayendo controversias. En 1617, un teólogo dominico lo incluyó en una lista de libros sospechosos por promover la incredulidad disfrazada de humor, un eco de las acusaciones que habían perseguido a Miguel en vida, obligando a la Iglesia a retractarse ante la popularidad universal de la obra. La verdadera sombra perdurable radicaba en los enigmas no resueltos. ¿Había Cervantes mantenido contactos secretos con renegados otomanos después de su liberación, usando su conocimiento para informes navales que influyeron en la política española? ¿Ocultaba su silencio sobre amores juveniles un hijo no reconocido que vivió en las sombras de la Mancha? Estos interrogantes, alimentados por documentos dispersos en archivos de Simancas y El Escorial, convierten su biografía en un laberinto quijotesco, donde cada revelación genera más preguntas, recordándonos que el genio de Cervantes no residía solo en sus palabras, sino en la vida que las inspiró, una odisea de batallas, cautiverios y triunfos intelectuales que desafía la historia oficial y nos invita a soñar con gigantes en cada página. Hoy, en el 4º centenario de su partida, los secretos de Cervantes siguen vivos, un recordatorio de que las grandes mentes no se rinden al olvido, sino que perpetúan la intriga eterna. Si esta exploración por sus sombras te ha cautivado, comparte en los comentarios qué aspecto de su vida te intriga más, sus fugas de Argel, su rivalidad con Lope o los enigmas en Don Quijote. Tu voz podría ser el próximo hilo en este tapiz infinito.